y avanzados. Pero todavía tenemos más que ver. Pues ahora, Víctor, ellos han cubierto desde la creación del mundo hasta un pueblo formado, listo para entrar en la buena tierra. Amén. Y ahora Víctor nos va a dar un resumen y guiarnos por los 12 libros de la historia. Adelante, hermano Víctor. Me gusta este acercamiento que estamos teniendo a la Biblia. En una ocasión, le preguntaron al hermano Lee qué era lo que él más amaba. Esto fue uno de sus médicos. Y había uno de los hermanos colaboradores con él allí. Y las otras personas también pensaban que el hermano Lee iba a decir que lo que más amaba en el universo era Jesucristo. Sin embargo, él contestó, lo que más amo en el universo es la Biblia. Y alguien dijo, oh, yo pensé que iba a decir Jesucristo. Y le dice, bueno, sin la Biblia nunca podría haber conocido a Jesucristo. Así que debemos ser aquellos que amamos la Biblia, Amén. que amamos la Biblia y nos damos a las Escrituras. Entonces voy a enfocar los 12 libros del Pentateuco, los 12 libros históricos como una continuación del Pentateuco, porque el Pentateuco nos deja en Deuteronomio. Así que el Pentateuco son libros para producir un pueblo que posea la tierra de Canaán. Si ustedes pueden si alguien les pregunta, ¿qué es el Pentateuco? Bueno, son los primeros 5 libros de la Biblia que llevan a producir un pueblo para poseer una tierra, que es la tierra de Canaán. Entonces, en este contexto amplio, también quiero darles 3 versículos para que nos demos cuenta que todo el Antiguo Testamento tiene un significado para el Nuevo Testamento. Le quiero dar Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice, porque todas las cosas que se escribieron antes, Pablo está hablando del Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción se inscribieron, a fin de que por medio de la perseverancia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que este Pentateuco, estos libros históricos, los libros poéticos y los libros de los profetas mayores y menores se escribieron para nuestra instrucción. Nuestra instrucción. El segundo versículo es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, donde Pablo vuelve a repetir y dice, estas cosas que acontecieron, que les acontecieron. Primero dice, lo que se escribió fue para nosotros. Y ahora dice que las cosas que acontecieron, no solo se escribió, sino todas esas cosas que acontecieron en figura y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el Antiguo Testamento no es simplemente para el pueblo de Israel, unas historias del pueblo de Israel, sino fueron escritas para nosotros, para nosotros. Y finalmente les quiero dar Lucas capítulo 24, versículo 27, donde el Señor, después de la resurrección, en el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba claramente en todas las escrituras lo referente a él. Así que el Señor mismo en la resurrección le muestra a los discípulos que todo el Antiguo Testamento está relacionado con él. Y el versículo 44 dice, estas son mis palabras, las cuales os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que cuando nos acercamos a los libros históricos, no debemos verlos como unas historias aisladas, sino que son para nosotros, Así que en una oración debemos, como compartía Sterling, y estamos tratando de que podamos entrar en eso, que en una o dos oraciones podamos resumir el punto crucial o los puntos cruciales. Entonces, con respecto a los libros históricos, que son desde Josué hasta Esther, que son 12, nos narran la historia del pueblo de Israel para tres cosas: poseer la tierra y preservarla, edificar una ciudad y un templo. Los libros históricos nos muestran todo eso y cómo inclusive la historia del pueblo de Israel es un tipo y sombra de la iglesia. Vuelvo a repetir esta oración. Desde Josué hasta Esther son los libros históricos que nos narran la historia del pueblo de Israel para poseer y preservar la tierra, edificar una ciudad y un templo. Claro, el pueblo de Israel pasa por momentos de degradación hasta el punto que llega a ser esclavizado, pero finalmente el Señor lo recobra. ¿Lo recobra para qué? Para poseer la tierra nuevamente, para edificar la ciudad y edificar un templo. Amén. Así que estas tres palabras las voy a mencionar varias veces a través de los libros, del resumen de los libros históricos. Y es la siguiente: el propósito de Dios es tener una tierra para su pueblo, que le edifique una ciudad y un templo. Pero estas cosas son tipos y figuras. El Antiguo Testamento es tipo y figura de la historia del pueblo de Dios para tener una tierra. ¿Qué tierra es esta? Es la tierra de Canaán, que tipifica a Cristo. Tipifica a Cristo. Edificar una ciudad. Esta ciudad es para que el Señor tenga un reino. Y en medio de esa ciudad se edifica un templo, que es la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, que es la realidad, esta buena tierra es Cristo para nuestro disfrute. La iglesia se lleva, ¿para qué? Para que entonces, por medio del disfrute de esta tierra, podamos traer el reino de Dios a la tierra por medio de edificarle una morada a Dios. Nunca olviden estas tres palabras: la tierra, la ciudad y la casa. La tierra, la ciudad y la casa. Y toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es por ese pedazo de tierra que se llama Israel, la tierra de Israel, para poder tener una ciudad que es Jerusalén, y en medio de esta ciudad tener el templo que tipifica la casa de Dios. Amén. ¿Qué les parece? Amén. ¿Cuáles son las tres palabras? La tierra, la ciudad y la casa. Así que, como tipo de la iglesia, hoy nosotros estamos en una travesía con batallas, fracasos y recobros. Batallas, fracasos y recobros. Batallas, ¿para qué? Para poseer la tierra y tener una ciudad y tener una casa para Dios. Pero ¿qué sucede? La historia del pueblo de Israel en esos libros históricos nos muestra que había momentos de progreso en esto, pero había muchos fracasos, pero entonces había un recobro. Así que una vez más, tres palabras. Los libros históricos nos hablan de batallas, de fracasos, pero de recobro. ¿Cuáles son las tres palabras? Batallas, fracasos y recobro.
batallas que llevan a ciertas victorias para poseer la tierra, pero la degradación nos muestra el fracaso del pueblo de Israel, pero finalmente el Señor los recobra. El Señor los recobra. Bien, vamos a entrar ahora a un resumen por oraciones de los 12 libros históricos. Ahora, todos estos libros históricos, una vez más, nos muestran cómo el pueblo de Dios progresa en cuanto a disfrutar la tierra, pero también no solo progresa, sino que también tiene fracasos, pero que entonces nuevamente el Señor los recobra. El primer libro de los libros históricos es el libro de Josué. Deuteronomio nos deja a la entrada de la tierra prometida, de la buena tierra. Pero entonces Josué es el que introduce a el pueblo en la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Pero este Josué no es otra cosa que un tipo de Cristo. Cristo guiándonos a nosotros para tener el disfrute de sí mismo, que Él es la buena tierra. Según la tipología, José nos muestra cómo obtener la buena tierra, cómo tener posesión de ella y cómo conservarla. Una vez más, 3 palabras. Josué nos muestra cómo obtener la buena tierra, tomar posesión de ella y conservarla. De ahí entonces pasamos al libro de Jueces, que nos muestra cómo Israel abandonó a Dios y sufrió derrotas a manos de sus enemigos y se corrompe. Por causa de que abandona a Dios, entonces se corrompe y sus enemigos lo derrotan. Y en ese libro, al final, dice, y en varias partes del libro, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no tenían rey, porque habían abandonado a Dios y entonces no tenían rey. Por lo tanto, la tierra estaba en peligro. La tierra estaba en peligro por causa de la degradación del pueblo. De ahí pasamos al libro de Ruth. El libro de Ruth revela a una mujer gentil, pero esta mujer gentil es un tipo de la iglesia, un tipo de la iglesia. Así que también es una figura que completa, una figura completa que anuncia que los pecadores gentiles serían introducidos a la heredad divina, junto con Israel, que es el pueblo elegido de Dios, mediante la redención de Cristo. Así que es 3 palabras en el libro de Ruth. Ruth es una mujer gentil que tipifica a la iglesia, pero esta mujer gentil puede llegar a participar de la heredad por medio de ser redimida por vos. Una mujer gentil que participa de la heredad por medio de alguien que la redime, que es vos y es tipo de Cristo. Quiero enfatizarles que en cada libro podamos encontrar estas palabras que nos muestren el significado intrínseco de ese libro. De ahí vamos a los libros de Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Samuel, que nos muestran que Dios requiere la cooperación del hombre para llevar a cabo su propósito, la cooperación del hombre, y eso se muestra por las historias de Ana, la madre de Samuel, así como el propio Samuel y David. Una vez más, Primera y Segunda de Samuel nos revelan que Dios requiere la cooperación del hombre. Y eso se ilustra en el sentido positivo con las 3 personas, Ana, Samuel y David. Y en el sentido negativo con las historias de Elí y de Saúl. Pero el punto central es
Dios necesita la cooperación del hombre. De ahí pasamos ahora a Primera de Reyes. Los libros de Primera y Segunda de Reyes muestran cómo Dios tiene que tomar ciertas medidas con su pueblo por causa de la degradación, lo cual por causa de esa degradación, Dios tiene que tomar medidas para preservar la tierra. Pero en los libros de Primera y Segunda de Reyes vemos que el pueblo de Israel al final de esto pierde la tierra y es llevado cautivo a Babilonia. Al perder la tierra, pierde la ciudad y pierde la casa de Dios. Al perder la tierra, pierde la casa y pierde la ciudad. Por lo tanto, más adelante el Señor tendrá que recobrarlo. Y quiero entonces mostrarle un versículo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 48, cuando Salomón ora a Dios y le dice que si el pueblo de Israel ora a ti, vueltos hacia la tierra que tú le diste a sus padres, hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que yo he edificado, entonces tú oirás en los cielos. Tú oirás en los cielos. Así que el mismo Salomón estaba consciente, el cual es un tipo de Cristo, de que la clave es la tierra, la ciudad y la casa. Así que en nuestra oración siempre debemos tener en mente orar de esta manera, orar de esta manera. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas nos presentan cómo el mover de Dios se va dando en la historia porque el libro de Crónicas comienza con la genealogía de Adán hasta Samuel, muestra cómo Dios se mueve en la historia para dar a entender que su mover se da en medio de la humanidad. Estos libros de Crónicas, aunque parecen ser similares a los libros de Primera y Segunda de Reyes, nos muestran otro enfoque. ¿Cuál es ese enfoque? El mover del Señor en la humanidad desde Adán hasta adelante, hasta Samuel, para mostrarnos que Dios se mueve en medio de la historia de la humanidad. Dios se mueve en la historia de la humanidad. Ese es el enfoque principal. De ahí pasamos al libro de Esdras. Los libros de Esdras y Nehemías son libros de recobro, son libros de recobro. ¿Por qué? Porque esos libros nos muestran cómo el pueblo de Israel vuelve a la tierra para edificar la ciudad y edificar el templo, que es la casa y la morada de Dios. Y eso lo vemos en el libro de Esdras primero, pues muestra el retorno de los hijos de Israel de su cautiverio y la reedificación de la casa de Dios. Esos son los dos de los tres puntos. El pueblo de Israel, el libro de Esdras, nos muestra el retorno de Israel de su cautiverio y la reedificación de la casa de Dios. La reedificación de la casa de Dios. En cuanto al libro de Nehemías, el Nehemías nos muestra la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén, así como el recobro adicional de los servicios y la adoración que Israel les rendía a Dios. Así que estos dos libros están relacionados el uno con el otro, Esdras y Nehemías. Relacionados, ¿por qué? Porque el pueblo vuelve a la tierra, reedifica los muros de la ciudad y reedifica el templo. Los tres aspectos, la tierra, la ciudad y el templo. En el significado intrínseco, una vez más, tres palabras. La tierra tipifica al Cristo que podemos perder si nos apartamos de él. Segundo, la ciudad tipifica el reino, porque tiene una administración, y la casa de Dios, que es la morada, tipifica la iglesia. Finalmente, llegamos al libro de Esther,
que nos muestra que el mismo Dios quien escogió a Israel Hermano, ¿no escucha? Hermano. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Sigue fluyendo, Señor. Amén. Gracias por tu 12 libros de historia. Amén. Sigue fluyendo, Señor. Amén. No permitas que haya ningún inconveniente. Amén. Señor Jesús. Amén. Quita todo inconveniente. Amén. Señor, para que tu hablar siga fluyendo, Señor. Amén. Amén. Fluyendo, Señor. Amén. Señor Jesús. Amén. Matamos al enemigo. Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Manténnos en la buena tierra, Amén. disfrutándose, Señor, edificando la santa ciudad, el reino de Dios, Amén. para traerte de regreso, Señor. Amén. Danos hoy unas victorias, Señor, y dale al enemigo unas derrotas, Señor. Amén. Amén. Pues no sé qué pasó, pero yo creo, hermanos, que tenemos que seguir adelante. Ustedes pueden estudiar un poco de Ruth en el tema del libro. Víctor dijo que Dios escogió a Israel y él cuidó de Israel durante su tiempo en el cautiverio. Pero cuidó de Israel de una manera escondida, porque el libro de Esther nunca menciona la palabra Dios. Es porque Dios estaba escondido detrás de las escenas, mientras Israel estaba en Babilonia, cautivos. Dios seguía cuidando de su pueblo amado, aunque castigado. Ahora, Víctor nos llevó realmente en velocidad de jet. Pero ahora vamos a continuar con el hermano Giovanni. Él va a volver al helicóptero un poco más lento. Vamos a cubrir ahora los siguientes 5 libros de poesía. Son muy preciosos que Dios nos dejó toda clase de escrito. La ley de Moisés, los libros de historia y ahora 5 libros de poesía muy tiernos y preciosos. Sigue adelante, hermano Giovanni. Amén. ¿Todos me escuchan? Qué bueno estar con ustedes. Amén. Lo que me gustaría hacer, ¿todos tienen la Biblia con ustedes? Ok, vamos a estar marcando algunas cosas y viendo algunos versículos. Sí, lo que me gustaría hacer es, en estos 20 minutos que tengo, primero quizás decir algo general de cada libro y al final ver la relación que tienen los 5 libros de poesía. De manera de introducción, quizás podemos decir, como mencionó nuestro hermano Sterling, que los libros de poesía tienen distintas experiencias de los santos en su vivir. Así que vemos las experiencias de los santos que están escritas de manera poética, pero que son realistas y no son abstractas, sino que son reales porque hablan de sus experiencias. Y el primero que queremos ver es el libro de Job. Y el tema del libro de Job es el propósito de Dios en el trato que tiene con sus santos. Y miren, es bien interesante. Allí Job tiene algunos amigos, tiene 3 amigos. Y ellos
tienen un debate. Y luego más adelante entra otra persona más, que es un joven llamado Eliud, y al final también está Dios. Lo cual implica que en el libro de Job hay 5 personas que están hablando. Y cuando uno va al capítulo 1 de Job, los versículos del 13 al 19, si desean copiarlo, uno ve todo lo que le ocurrió a Job en un solo día. Es increíble. Les voy a leer algunas cosas. Los sabeos se llevaron los bueyes y las asnas de Job. El fuego de Dios devoró sus ovejas. Los caldeos se llevaron a sus camellos y un gran viento causó la muerte de sus hijos e hijas. Así que fue algo de mucho sufrimiento. Y el debate que hay entre ellos, entre los amigos de Job y Job, es que a Job le tuvo que haber pasado eso porque hizo algo. Y el pensamiento de ellos es que los sufrimientos fueron asignados por el juicio de Dios. Y a veces es el pensamiento humano, que los sufrimientos son por el juicio de Dios. Pero un punto importante en el libro de Job es que es bueno tener la perspectiva de Dios. Y ante los ojos de Dios, los sufrimientos no es para que Dios juzgue a Lot, sino es que Dios quiere despojar a Job. Y esa es una palabra importante. Los sufrimientos, las circunstancias vinieron para despojar a Job. Y al final de Job, en el capítulo 42, vemos un versículo excelente. Job 42:5. Dice, de oídas te había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Y en la nota menciona que ver a Dios es ganar a Dios. Así que el punto principal de Job es que todo el entorno, todos los sufrimientos, las circunstancias que le ocurrieron a Job, no fue un juicio de parte de Dios, sino que estaba despojándolo para poder ganarlo. Así que en el diccionario, en el léxico de este libro, quizás podemos ver 2 palabras, Cristo y despojar. Amén. ¿Cómo podemos ganar a Cristo? Necesitamos ser despojados de cosas. Es como un vaso. Si un vaso está lleno de muchas cosas, no le cabe más nada. Pero si sacamos las cosas del vaso, si despojamos el vaso, entonces tiene cabida para ser lleno. Y muchas de las cosas que nos ocurren, queridos jóvenes, en ocasiones es que Dios nos está despojando para poder ganarnos. Así que quizás podemos decir eso en cuanto a Job. Ahora llegamos a Salmos. Y al hablar de Salmos fue escrito por diferentes autores. Pero algo que quería comentarles es que la persona que más escribió Salmos fue uno que fue llamado cuando era joven. Ese fue David. David escribió 73 salmos y él fue llamado cuando era joven. Y el tema del libro de los salmos es que contiene las expresiones de los sentimientos, las sensaciones, las impresiones y las experiencias de hombres piadosos que buscan a Dios y tienen contacto con Él por medio de sus alabanzas, oraciones y cánticos con exultación. Y en Salmos podemos ver 2 conceptos o 2 puntos de vista cuando vemos el libro del Salmo. Uno es el punto de vista humano. En el punto de vista humano, vemos cómo los hombres piadosos expresan sus sentimientos, expresan sus emociones en cuanto a la misericordia de Dios, en cuanto a la bondad de Dios,
en cuanto a la paz de Dios, en cuanto a lo que Dios le ha dado. Por otro lado, el concepto divino del libro de Salmos es que el libro de Salmos nos muestra a Cristo y a la iglesia. Así que hay dos conceptos en el libro de Salmos. Por un lado está el concepto humano de las expresiones y sentimientos de hombres piadosos, y por otro lado está el concepto divino que nos muestra a Cristo y nos muestra a la iglesia como la casa de Dios y como la ciudad de Dios. Y si vemos el bosquejo del libro de Salmos, en el bosquejo podemos ver que el libro de Salmos tiene 150 capítulos que se dividen en 5 libros. En 5 libros. Y pudiéramos hacer alusión a que es como un edificio, donde el primer libro de Salmos es como el primer piso. Y el quinto libro de Salmos es como el piso quinto. Así que las experiencias van en ascensión, Y podemos ver la progresión en cada uno de los libros. Ahora, algo que me gustaría enseñarle, me gustaría mostrarle algunos versículos de manera rápida que habló David, quien fue llamado cuando era joven. Miren esto. Quiero enseñarles Salmos 8:3. Si quieren, yo se lo leo, pueden copiarlo. Dice, cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que has establecido. Y el 4 dice, ¿qué es el hombre mortal para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Y si yo les pregunto, ¿en qué momento del día David escribió ese salmo? ¿Qué me dirían? Miren lo que dice. Si veo los cielos, la luna y las estrellas. En la noche. Ustedes saben, David era pastor de ovejas. Y posiblemente estaba solo allí. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido solos. Y él estaba viendo el cielo, la luna y las estrellas. Y él se dio cuenta que el creador del universo se acordaba de él. Amén. Así que en el libro de Salmos podemos encontrar salmos de este que fue llamado cuando era joven, que a lo mejor en algún momento se sintió solo, pero se dio cuenta, el que creó el universo se acuerda de mí. Así que si en algún momento usted se siente que nadie se acuerda de ti, el que creó el universo se acuerda de ti. Amén. Otro versículo que quería enseñarles rapidito para poder seguir, pasar al otro libro, es Salmo 55. 55:17. Miren lo que dice. Por la tarde y por la mañana y al mediodía me quejo y gimo y él oye mi voz. Eso también lo escribió David. Ustedes saben, si usted se queja con otra persona, eso es una queja. Pero si usted se queja con Dios, eso es una oración. Así que David escribió eso en los Salmos. Así que David tuvo una relación con Dios que podía decirle cualquier cosa a Dios. Aún podía quejarse con Dios. Y el último versículo en cuanto a David es Salmo 56:8. Dice, lleva las cuentas de mis andanzas. Pon mis lágrimas en tu redoma. Yo no sé cuántos de ustedes jóvenes alguna vez han botado lágrimas, pero ¿sabe lo que está diciendo David en ese salmo? Yo no sé si hayan visto ese salmo, pero en ese salmo David está diciendo que Dios tiene todas nuestras lágrimas en un pote y llegan a ser un memorial para él. Así que cada vez, aunque nosotros nos sintamos tristes o solos y botemos lágrimas, podemos recordar cada lágrima es un memorial. ¿Habían visto ese versículo? Tremendo.
Ahora, solo para culminar, quiero que vayamos al Salmo 146. Eso está en la última etapa, vayamos todos allí. Yo ayer disfruté mucho esto, y con esto termino el libro de Salmos. Vamos a ver el Salmo 46, y lo que quiero que hagamos es que veamos la primera palabra y la última palabra del Salmo 146, del 147, del 148, del 149 y del 150. ¿Están conmigo allí? Amén. La primera palabra del Salmo 146 es ¿cuál? Aleluya. ¿Y cuál es la última palabra del Salmo 146? Aleluya. ¿Cuál es la primera del Salmo 147? ¿Y cuál es la última del Salmo 147? Aleluya. ¿Cuál es la primera del 148? Aleluya. ¿Y cuál es la última del 148? Aleluya. ¿Cuál es la primera del 149? ¿Y cuál es la última del 149? Aleluya. ¿Cuál es la primera del 150? ¿Y cuál es la última del 150? ¿Y cómo dice el último versículo de Salmos? ¿Cómo dice? Aleluya. Así que Salmos nos muestra al final, en el Salmo los Salmos de Ascensión, que podemos ser personas de aleluya. Amén. Ustedes saben, quizás en ocasiones no tenemos fuerza para orar, pero sí podemos alabar. Amén. Orar es una guerra, pero alabar es una victoria. Amén. Ahora vayamos al libro de Proverbios, para avanzar un poco. Okay. El libro de Proverbios, la mayoría de los proverbios fue escrito por David. Y el tema del libro de Proverbios es palabras de sabiduría. Y esa es la palabra clave en el libro de Proverbios. Sabiduría, que enseñan a las personas cómo conducirse y formar su carácter en la vida humana. Y allí nos muestra que debemos llevar una vida piadosa por medio de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Y saben, un versículo allí que disfruté es Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es entendimiento. En el Antiguo Testamento, la sabiduría estuvo junto con Dios en la antigüedad. Y Dios utilizó la sabiduría para la creación. Pero ¿saben qué? En el tiempo, la sabiduría se encarnó y fijó tabernáculo entre nosotros. Y la sabiduría pasó por un proceso. Murió, resucitó y hoy en día la sabiduría está en nuestro espíritu humano. Amén. Así que la sabiduría no es como el mundo la está buscando. La sabiduría es una persona. En 1 Corintios 1:24 menciona que Él es la sabiduría de Dios. Así que si queremos obtener sabiduría, tenemos que contactarlo a Él. Amén. Ahora sí me gustaría que fuéramos a unos versículos en Proverbios, 3 versículos y pasamos al otro libro. Proverbios 4, versículos 18 al 23. Vamos a ir rapidito, si pueden. Quiero enseñarle 3 puntitos. El libro de Proverbios nos puede ayudar mucho en nuestra experiencia como cristianos. Miren lo que dice el versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuyo resplandor El resplandor va en aumento hasta llegar a pleno día. Y miren lo que dice la nota 18.1, la tercera oración. La vida cristiana es como el nacimiento del sol al amanecer. Por ser cristianos deberíamos hacer como el sol y ser reavivados, así como experimentar un nuevo comienzo cada mañana. Así que este versículo nos anima a tener un tiempo con el Señor cada mañana. Ahora miren lo que dice el versículo 20.
Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a lo que te digo. Así que en Proverbios nos está aconsejando en el versículo 18 que cada mañana tengamos un tiempo con el Señor. Y en el versículo 20 nos recomienda que también tengamos tiempo en la palabra de Dios. Y el resultado es el versículo 23. Guarda tu corazón con toda diligencia. Podemos guardar nuestro corazón al Cristo hacer su hogar en nuestro corazón. Y una manera en la cual Él puede hacer su hogar en nuestro corazón es por medio. Ahora vamos al libro de Eclesiastés. ¿Saben quién escribió el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. Y Salomón era un rey. Y es muy interesante porque Salomón, miren algunas características de Salomón. Él tenía sabiduría sin par, tenía posesión suprema, tenía riquezas insuperables y tenía centenares de esposas y concubinas, pero se desvió. Y sabe que este que poseía todo se dio cuenta de algo que recoge el tema de este libro, que es que todo bajo el cielo es vanidad. Alguien que tuvo todo lo que deseaba reveló que todo bajo el cielo es vanidad de vanidades. Y el tema de este libro de Eclesiastés son las enseñanzas de Salomón, las cuales muestran que la vida humana en el mundo corrupto es vanidad. Y el pensamiento central de este libro es que uno puede alcanzar toda la educación, el conocimiento, los tesoros, la riqueza, la fama, la posesión, el disfrute, los placeres que el mundo ofrece. Pero si no tenemos a Dios, todo es vanidad. A la larga, Salomón se dio cuenta, y esto recoge la carga de este libro, que luego de él fracasar y ser recobrado, él se dio cuenta, todo bajo el cielo es vanidad. Si nos apartamos del Señor, todo es vanidad. Y un versículo que quiero dejarle en Eclesiastés 3:11, que menciona, Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y Dios ha instalado, según la nota, ha instalado en nosotros algo profundo en nuestro corazón con peso eterno. Por eso las cosas terrenales no nos satisfacen, porque las cosas terrenales no pueden satisfacer el vacío eterno que tenemos. Y Salomón se dio cuenta de eso. Ahora, para pasar al libro de Cantar de los Cantares, hay una progresión en estos dos libros. Por un lado, el libro de Eclesiastés muestra un contraste y Cantar de Cantares muestra un complemento. Y Eclesiastés muestra que el hombre que abandona a Dios y que busca cualquier cosa debajo del cielo, aparte de Dios, el resultado será vanidad de vanidades, todo es vanidad. No obstante, el libro de Cantar de los Cantares, que también fue escrito por Salomón, muestra que el hombre que anhela a Dios y busca a Dios, el resultado es que su vida será de satisfacciones, todo es satisfacción. Así que en Eclesiastés vemos vanidad de vanidades. Y en Cantar de los Cantares vemos la satisfacción de satisfacciones. Todo debajo del cielo es vanidad de vanidades. Pero hay alguien que está por encima del cielo. Y esta persona es la satisfacción de satisfacción. Amén.
Y en este libro vemos un romance, un romance. Y el tema de este libro, quiero leérselo, es la historia de amor en un matrimonio excelente, la cual revela la experiencia progresiva. Y si vemos el bosquejo de este libro, vemos las 4 etapas progresivas que tiene la que ama a Dios en su experiencia. Así que revela las experiencias progresivas de la comunión amorosa que como individuo un creyente tiene con Cristo. Y en este libro vemos 4 etapas y revela nuestra experiencia progresiva, cada vez más profunda, más profunda. Y solo algo que quiero mencionar aquí, quiero mencionar 2 puntos. Este libro nos muestra que la vida cristiana no es una vida religiosa, sino una vida romántica. La vida cristiana es una vida de amar al Señor. Y les voy a dar un secreto. ¿Saben cómo podemos llegar a amar más al Señor? Mientras más le decimos al Señor que lo amamos, más vamos a amarlo. Así que nuestros días pueden estar llenos de decirle al Señor, Señor Jesús, te amo. Amén. Y mientras más le damos nuestros amores, más nuestra experiencia progresa, como en el libro de Cantar de los Cantares. Nuestro querido Señor, como Salomón, nos está garantiendo con miras a llevarnos a hacernos igual a Él. Así que un secreto para experimentar nuestro progreso es decirle una y otra vez al Señor que lo amamos. Amén. Ahora, con miras a concluir, y cierro con esto. Miren la secuencia de estos 5 libros. En Job vemos que él pasó por sufrimientos. Y quizás él no entendía por qué estaba pasando por eso, pero todos los sufrimientos era para despojarlo, para que Dios lo ganara. Así que la palabra que quiero dejar en cuanto a Job es buscar a Dios. No buscar la perfección, sino buscar. Job buscar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos buscar a Dios? Ahí está Salmos. Podemos buscar a Dios con cánticos, con oraciones y con alabanzas. En Job vemos que debemos buscar a Dios y en Salmos vemos la manera de buscar a Dios, cantando, alabando y orando. Y mientras más cantamos, alabamos y oramos, ¿a dónde llegamos? A Proverbios. Nos convertimos en personas sabias. Nuestro contacto con Dios nos hace personas sabias. Y una persona sabia es aquella que reconoce que reconoce por un lado, según Eclesiastés, que todo bajo la tierra es vanidad de vanidades. Y una persona sabia también es una que reconoce, según Cantar de los Cantares, que Cristo es nuestra satisfacción de satisfacciones. Así que estos 5 libros nos muestran que podemos buscar a Dios por medio de nuestras oraciones, cánticos y alabanzas para adquirir la sabiduría apropiada, la cual es darnos cuenta que todo bajo la tierra es vanidad y que solo Cristo es nuestra satisfacción. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gracias, hermano Giovanni. Víctor no está, ¿no? ¿O ya todavía está? Víctor. ¿Ves su nombre? Sí, sí, yo he estado todo el tiempo, solo por Ok. 2 minutos. 2 minutos salí, pero he estado todo el tiempo y disfruté mucho la comunión del hermano Giovanni. Yo también. Hermano, quiero darte 1 minuto o 2 para terminar lo de Esther, si quieres decir algo rapidito. Bueno, una vez más que en cuanto a Esther, es un libro que tipifica la era en que estamos viviendo nosotros, mostrado en el Antiguo Testamento por el libro de Esther. Dios está escondido, pero Él está operando. Así que
les comparto a los jóvenes que están ahí, que en medio de todo lo que está pasando, parece que Dios no está, pero sí, Él está escondido, Sí. operando para su economía y para su progreso. Por ejemplo, si esta situación no hubiese ocurrido, no estaríamos teniendo estos tiempos de comunión tan significativos entre ustedes. Yo estoy aquí en California, Giovanni está allá en Puerto Rico, ustedes están en Perú. Queridos santos, dentro de estas circunstancias adversas, debemos fijar nuestra vista en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que el pueblo, el libro de Esther nos muestra esto. Dios está escondido, pero está cuidándonos, está cuidándonos. Ustedes ahí en ese lugar están siendo cuidados por Dios para su plan, con miras al recobro del Señor, con miras al recobro del Señor. Finalmente, la oración de conclusión es que la historia de Israel en los libros de historia es un tipo de la historia de la iglesia, con sus victorias, con sus fracasos, pero con sus recobros. Amén. Victorias, fracasos, pero recobro. Finalmente, el Señor recobra. ¿Para qué? Para tener la tierra, tener la ciudad y tener su casa. Amén. ¿Están ¿Qué podemos animados? decir? Amén. Todos estamos animados Amén. y todos aprendimos mucho hoy. Amén. Ok, pues